Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones, jueves 8 de enero de 2015. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices cuando son las 5 horas 48 minutos del horario internacional GMT. Repaso al calendario económico para ver los horarios y las divisas que están implicadas. Jueves 8 de enero, como comentábamos, a las 7 GMT desde Alemania, pedidos a fábrica. Datos finales del mes de noviembre. En la apertura de Frankfurt, sobre todo, cuidado con el DAX alemán. A las 10, las ventas minoristas desde la zona euro. Dato final del mes de noviembre. El dato estrella del día. Tendremos la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central inglés, la declaración de política monetaria y el programa de activos. Estaré yo personalmente a través de FX Street realizando la cobertura en vivo a partir de las 11:30 GMT. El acceso es gratuito. Si quieren asistir, entren en la sala y comentaremos la evolución del evento, si hay cambio de tasa de interés, si no, analizaremos también los principales cruces con la libra esterlina. 13:30 desde Estados Unidos, peticiones semanales de subsidio por desempleo y las peticiones de desempleo continuadas. A las 22 tendremos crédito al consumidor, a las 20, perdón, desde Estados Unidos también, dato final del mes de noviembre, y desde Nueva Zelanda el índice de precios de vivienda, el REINS, y el índice de comportamiento de la construcción AIG desde Australia a las 22:30. Bueno, trasladamos como siempre al escenario. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con las cotizaciones de los principales pares de divisas en este arranque de jornada ya en preapertura, en horarios de preapertura europea. Comenzamos como siempre con el eurodólar. Observamos lo más importante, con lo que pelea realmente la cotización del eurodólar, con este refugio histórico del 1,1853, refugio en el cual se la juega en secuencias de largos y muy largos plazos. Primero golpea, después quiebra y después confirma. Atentos, porque mientras se mantenga por debajo del refugio no hay miedo de que la cotización se nos dé la vuelta al alza. El precio de apertura de jornada lo tenemos ya por debajo del mismo, en el 1,1833. Detalle importante a tener en cuenta. Como detalle importante a tener en cuenta es que la cotización a estas horas de negociación se encuentra en una ligera presión bajista tanto del refugio como del precio de apertura del día. La primera pieza de soporte de categoría intermedia la topamos en el 1,1787. Quebrada esta pieza, nos vamos directamente al principal soporte del día, 1,1742, con gestión de mediano plazo. Y otro soporte de categoría intermedia le colocamos en el 1,1697. De momento es la última pieza de soporte que le colocamos. Por la parte de arriba, si consigue quebrar al alza el precio de apertura del día, 1,1833, se las tendría que ver con la congestión de muy largo plazo en el 1,1853. La siguiente resistencia intermedia la topamos en el 1,1892 y con su quiebre nos abriría la puerta con presiones alcistas importantes hacia una congestión de mediano plazo en el 1,1945 a 120 puntos de la situación actual. En estos momentos y para negociaciones inmediatas, por la parte de arriba, precio de apertura 1,1833, por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 1,1787. Y no se olviden que el principal refugio, la principal fuerza de imán, lo tenemos en el 1,1853. Continuamos con la cotización del dólar yen, situada en otro refugio, en este caso en el precio de apertura anual y en la congestión histórica de largo plazo. Punto de partida anual 119,70, congestión histórica 119,79. La imagen lo dice todo y de momento no consigue quebrar al alza esta doble barrera que nos acompañará durante todo el año. 119,79. Necesitamos su quiebre para que nos abra la puerta en negociaciones intradiarias hacia una R intermedia, 120,25. El quiebre de esta R intermedia nos lleva a la principal del día, nivel de corto, 120,89. Y el quiebre de los 120,89 nos llevaría ya a máximos de los últimos años en los 121,26.
vemos bastante alejado de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no puede con la doble barrera y es rechazada a la baja, nos topamos como primera pieza de soporte el precio de apertura de jornada, 119,28 y medio. Quebrado el precio de apertura, un soporte de categoría intermedia, 119,00. Además, con implicaciones psicológicas 0,0. Quebrada esta pieza directamente al principal soporte del día, nivel de corto 118,52 y el último intermedio que le colocamos en los 118,10 a 160 puntos de la situación actual. No solamente para negociaciones inmediatas y de corto plazo, el precio de apertura anual y la congestión histórica de largo plazo son claves de aquí en adelante. Continuamos con el dólar franco suizo. No pierde las alturas en máximos de los últimos años. Precio de apertura del día 1,0150. Cotiza en una ligera presión alcista. Atentos a este nivel. Congestión de mediano largo plazo. 1,0184 es la primera pieza de resistencia. La siguiente de categoría intermedia, 1,0211. La principal del día, delimitada por un nivel de corto. 1,0242, la última de categoría intermedia en el 1,0285 a 125 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte inmediata, 1,0150, soporte de categoría intermedia, 1,0119, principal soporte del día, delimitado por un nivel de corto en el 1,0093 y el último intermedio que le colocamos en el 1,0047 a 115 puntos de la situación actual. Para que la cotización pierda su fuerza alcista de forma inmediata, tiene que quebrar a la baja el precio de apertura de jornada 1,0150. Por la parte de arriba, la primera R que se va a topar con gestión de mediano largo 1,0184. Continuamos con la cotización del libra dólar. Atentos a esa decisión de tipos de interés por parte del BOE. Tendrá lugar a las 11:45 GMT. Tendrá lugar a las 12:00 GMT. Cuidado, no se esperan cambios de ese 0,50% en el que está, pero bueno, las sorpresas siempre son posibles y como le comentaba, si quieren asistir en directo a través de FX Street, pueden hacerlo para esa cobertura en vivo. La sala estará abierta a partir de las 11:30, 11:45 GMT aproximadamente. Por la parte de abajo, como vemos, se encuentra en una ligera presión bajista de una congestión de mediano plazo, 1,5103 y el precio de apertura que lo tenemos en el 1,5106. Doble barrera que será vital y mientras no la franquee al alza, la presión bajista continuará en el día de hoy. Primera pieza de soporte, 1,5049. Su quiebre nos lleva al principal soporte del día, congestión de mediano largo plazo, 1,5005. Atentos con implicaciones psicológicas prácticamente en la barrera del 1,5000. Atentos a esta pieza porque será vital no solamente para negociaciones intradiarias, sino también para negociaciones de mediano largo plazo. Quebrado el 1,5005 nos lleva a una congestión de mediano plazo en el 1,4948 que intentaría sujetar a la cotización del par a la baja a 140 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, doble barrera, precio de apertura y congestión de mediano, 1,5103. Quebrada esta doble barrera, entraríamos en presiones alcistas intradiarias. Resistencia de categoría intermedia, 1,5152. La principal del día, delimitada por una congestión de mediano plazo en el 1,5200. Además, con implicaciones psicológicas 0,0. Y del 1,5200, una resistencia intermedia en el 1,5229 a 150 puntos prácticamente de la situación actual, última pieza de resistencia. Por la parte de arriba, primera R, precio de apertura y congestión de mediano, 1,5106. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, 1,5049. Y no se olviden de esa decisión de tipos de interés que tendrá lugar a las 12:00 GMT. Continuamos con el AUD-USD. Dentro de los cruces con el dólar americano, el dólar australiano es quien mejor resiste.
Como vemos, por la parte de abajo, eficazmente soportando la congestión de muy largo plazo de los 0,8034. Le dio un golpecito el pasado día 5 de enero, como vemos, en el día de ayer en sesión americana también fue a golpear el muro y de momento el muro resiste. No consiguen derribarlo, veremos a ver por cuánto tiempo. El precio de apertura de jornada lo tenemos en los 0,8075. Nos quiebra al alza después de golpear la primera R de categoría intermedia en los 0,8100. Implicaciones psicológicas 0,0. Cotiza en presiones alcistas. Primera R de categoría intermedia 0,8124. Su quiebre nos lleva al precio de apertura anual 0,8160. Observemos los detalles que nos dejó el pasado día 6 de enero en preapertura europea. Atentos a ello. 0,8160, principal resistencia de jornada, precio de apertura anual 2 de categoría intermedia 0,8197 y 0,8236. Última pieza de resistencia para el día de hoy. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte intermedia 0,8100. Siguiente pieza de soporte, precio de apertura de jornada 0,8075. Principal del día, la imagen lo dice todo, congestión de muy largo plazo, 0,8034. Y quebrada esta pieza, nos vamos directamente a un nivel intermedio en los 0,7995, prácticamente en la barrera psicológica de los 0,80. Para negociaciones inmediatas, por la parte de abajo, primera pieza de soporte, 0,8100, por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia 0,8124 y no se olviden de dónde está el precio de apertura anual 0,8160. Seguimos con la cotización del euro-yen, expandimos un poquito el gráfico para verlo más en detalle. Cotiza al alza con respecto de su punto de partida de jornada, que lo tenemos en los 141,16. Cotiza al alza, se apoya en la primera resistencia intermedia quebrada en primera hora de sesión asiática. Mientras no pierda los 141,49, las probabilidades de atacar a lo largo del día los 142,08 son altas, con gestión de mediano plazo y además principal resistencia del día. Su quiebre nos abre la puerta a una R intermedia, 142,57, y con su quiebre una congestión de mediano como última resistencia de jornada en los 143,31 a 180 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si pierde este nivel intermedio, 141,49, nos llevaría al precio de apertura del día, 141,16. Quebrado nos lleva al principal soporte de jornada, con gestión de mediano plazo, 140,58. Impecable el pasado día 6, soportando, aguantando perfectamente a la cotización del par y salvándole la vida. Principal soporte, 140,58. Y un último de categoría intermedia en los 140,02, prácticamente la barrera psicológica de los 140 a 150 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, 141,49. Tiene la clave y tiene la llave para la evolución inmediata del euro-yen. Bueno, pues acabamos el análisis del día de hoy, jueves 8 de enero de 2015. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices. Esperamos que les sea de utilidad. Cualquier duda, comentario, información sobre nuestros servicios, planes de enseñanza personalizados, planes de negocio, pueden ponerse en contacto a través de nuestras vías. Nada más, muchas gracias, buen negocio y hasta mañana.